Organismos genéticamente modificados es aquel organismo en el que el material hereditario ha sido alterado utilizando técnicas de ingeniería genética de una manera que no ocurre naturalmente por cruzamiento o recombinación natural. ¿Alguna vez han preguntado la diferencia que hay entre organismos genéticamente modificados y transgénicos? Al momento de referirnos en términos generales como organismos genéticamente modificados y transgénicos, se utilizan igualmente para referirse a organismos genéticamente modificados. No obstante, algunas personas pueden realizar una distinción sutil entre ambos términos. En general, el término organismo genéticamente modificado nos estamos refiriendo a cualquier organismo cuyo material genético ha sido alterado empleando técnicas de ingeniería genética, ya sea a través de la implantación de genes de otras especies o la modificación de sus propios genes. Por otro lado, cuando hablamos del término transgénico, nos referimos específicamente a un organismo que está siendo modificado genéticamente mediante la implantación de genes de otra especie. Uno de los precursores en genética y de los organismos genéticamente modificados fue el monje y botánico austriaco Gregor Mendel, ya que al cruzar plantas asentó las bases de las leyes de la genética y la herencia desde el siglo XIX. Dentro de los riesgos de uso de los organismos genéticamente modificados tenemos la toxicidad de las proteínas codificadas por genes ajenos y nuevos metabolitos que pueden producirse en los transgénicos, las alergias producidas por el nuevo material introducido o de compuestos que se deriven de la nueva expresión genética. También la dispersión incontrolada de la descendencia de las plantas y animales transgénicos y por último el flujo de genes de una especie a otra, incluyendo a las especies no manipuladas genéticamente. Entre los tipos de manipulación genética tenemos la mutagénesis inducida al azar. Es una metodología que usa rayos gamma o compuestos mutágenos químicos que se irradian al tejido vegetal para generar una planta con diferentes características de la original. Y la modificación genética con CRISPR, que significa en español repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente interespaciadas. Esta es una combinación de organismos que tienen una bacteria para sobrevivir ante un virus. Esta bacteria tiene la proteína llamada Cas9, en la cual se detecta el código genético del virus y lo rompe antes de que éste sea afectado. El maíz llamado teosinte no se podía comer y no tenía granos de choclo, sino que fue el ser humano quien lo modificó genéticamente agregándole un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis, el cual genera una toxina que es mortal para las plagas e insectos, que son los que causan daños en los cultivos de maíz. Aunque la toxina es producida, no se genera ningún daño en los humanos ni en los animales, y de esta manera es como hoy podemos consumir el ceviche acompañándolo del choclo. Otro alimento es el arroz dorado, el cual se le agregaron carotenos, que son precursores de la vitamina A, la cual es esencial para el buen desarrollo y el funcionamiento de nuestra vista. Esto significa que es un cultivo que ha sido mejorado para brindar mayor grado nutrimental a quien lo consume. Los alimentos son modificados para hacerlos más nutritivos, más apetitosos, darle mayor resistencia a sequías, que requieran menos uso de pesticidas o que crezcan de una manera mucho más rápida. Como tal, los organismos genéticamente modificados son muy usados en la investigación, ya que estos tienen aplicaciones concretas en lo que es la agricultura y la alimentación. También en el sector público, los investigadores mayormente estadounidenses buscan que un tipo de plátano sirva de vacuna contra la gastroenteritis. Hasta el momento, se han comprobado que existen 4 tipos de daños relacionados a los OGM. El tipo que son los daños asociados con el movimiento de genes y su expresión en diferentes organismos y especies. Esto puede ocurrir a través de la transferencia horizontal de genes, el flujo génico y la dispersión de polen o gametas. El flujo de genes puede llevar a la aparición de malezas con características derivadas de los OGM, lo que afecta a la composición del paisaje y los ecosistemas.
El tipo 2 son los daños causados directa o indirectamente por los OGM en los ecosistemas o en los servicios ecosistémicos asociados. Mientras que el tipo 3 son los daños a organismos no blancos, es decir, aquellos individuos que no son el objetivo directo de los OGM. Esto incluye especies benéficas, plagas no blanco, organismos del suelo y otras especies afectadas por los OGM. ¿A qué se debe la polémica de los alimentos transgénicos? Desde que aparecieron los alimentos transgénicos, las opiniones científicas se encontraron divididas, ya que unos piensan que estos alimentos no hacen más que ayudar a la industria alimenticia, mientras que otros no están convencidos de ellos, debido a que su implementación es relativamente nueva y sostienen que es peligroso utilizar genes y bacterias potencialmente patógenos en organismos que son de consumo humano. Sin embargo, la realidad es que hasta el día de hoy no se ha registrado ningún caso de repercusiones negativas en la salud que vengan de algún alimento transgénico. Además, muchos científicos dicen que los genes instalados en las plantas tienden a diseminarse y a contaminar otras variedades, lo que llega a dañar de cierta manera el ecosistema. Otro factor polémico es la introducción de genes en semillas para volverlas estériles, lo que obligaría a los agricultores a comprar nuevas semillas en cada cosecha. En la actualidad se desarrollaron diferentes técnicas de manipulación genética. El nivel de progreso es tanto que ahora es posible clonar genes, modificarlos e incluso sintetizarlos. Además, se puede controlar la expresión de genes específicos de diferentes formas, silenciadores con genes knockout,